lo que nosotros tenemos muy claro es que este año va a ser muy duro. El año 2020, por supuesto que vamos a tener una caída del PIB, probablemente de doble dígito, pero yo creo que ese no es el tema fundamental. El tema fundamental es a qué velocidad salgamos de esta situación. El tema fundamental es qué es lo que ocurre en el año 2021. Y eso va a depender de lo que hagamos nosotros. Eso va a depender de las medidas que se tomen desde el punto de vista gubernamental, eso va a depender de las decisiones que tomen los empresarios, va a depender de las decisiones que se tomen en el sector financiero y, por lo tanto, a mí me gustaría, desde ese punto de vista, no caer en el fatalismo de las cifras. Por supuesto que este año va a ser duro, pero esta es una crisis coyuntural y de esta crisis podemos salir y saldremos en la medida mejor o peor en la medida en que lo hagamos mejor o peor. Y como yo soy optimista por naturaleza, pues espero que lo hagamos muy bien, pero que la solución va de análisis micro. Por supuesto que sí, yo lo entiendo y entiendo además que así se interpreta en el Gobierno, desde luego en la COE claramente, y tú, Salva, lo conoces muchísimo mejor que yo, porque los distintos sectores tienen distinto tipo de problemática. Y también yo le metería la dimensión geográfica, además de la sectorial, porque hay los sectores, y el turismo es un ejemplo muy evidente. El turismo en el norte de España no tiene nada que ver con el turismo del sur de España. Tiene una problemática diferente. Y desde esa perspectiva me parece que es necesario hacer un trabajo, bueno, que es el que estamos acostumbrados a hacer, por otra parte, de definir medidas que mejor se acoplen a la realidad que tenemos por delante.